Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Elena, en el país de los horrores. Con Elena Merino en Podium Podcast. Hola, ¿qué tal están mis queridos secuaces? ¿Preparados y dispuestos para la realidad incómoda? Porque hay muchas maneras de llamar a lo que tratamos aquí. Las más habituales son crónica negra o true crime, como prefieran. Ustedes ya saben cuál es mi elección. Pero ampliando miras, a nosotros no nos gusta quedarnos solo en el suceso. Y por lo tanto no nos gusta quedarnos solo en la pura crónica. A nosotros lo que nos gusta es explorar el fenómeno, conocer las incidencias, la causa, las consecuencias, las derivas. Por eso, otra de las maneras de llamar a todo esto que tratamos aquí es el lado oscuro. Eso cuando nos ponemos evocadores y góticos. O simplemente cuando queremos ser generalistas de esa otra manera, la realidad incómoda. Porque ahí caben muchas cosas, ¿verdad? Cabe todo aquello que nos produce inquietud y miedo. Y ese es exactamente, queridos secuaces, el territorio del país de los horrores. Y sin embargo, el tema de hoy no está muy claro que encaje en el concepto de realidad. Sí, desde luego, en el de incomodidad, porque hoy vamos a hablar de snuff movies. Según recoge nuestro admirado Eduardo Casas Herrer, el poli, en su libro La Red Oscura, estas serían grabaciones en las que el protagonista es asesinado con el único propósito de obtener beneficio económico con la venta de la cinta. Y con esta misma definición, en la que lo más importante no es que el crimen registrado ante las cámaras sea real, sino que el propósito de cometerlo sea precisamente filmarlo para comercializarlo, por supuesto a través de canales completamente clandestinos, coincide también la revista de terror Fangoria, que añade además que este asesinato grabado ante las cámaras tiene en muchas ocasiones un aspecto sexual y descarta explícitamente de la categoría de snuff movies las películas de muertes auténticas, pero que sean accidentales o que se cometan para causar terror o como propaganda. La clave para que sean consideradas snuff movies, por lo tanto, es que el móvil del crimen sea el lucro. Esta misma definición recoge Paul von Stutzel en su película documental Snuff, A Documentary About Killing on Camera, en la que solo admite, como este tipo de grabaciones, las que muestran el asesinato real de un ser humano, producida, perpetrada y distribuida únicamente con fines económicos. En lo que también todos coinciden, y muchos más investigadores y expertos, incluidos con los que vamos a hablar dentro de unos pocos minutos, largo y tendido además sobre este tema, es que las snuff movies, de acuerdo con esta definición, son pura leyenda urbana. Es decir, que no existe ninguna snuff movie, insisto, ajustada a esta definición. Como digo, pura leyenda urbana. De hecho, así nacieron, en realidad como reclamo publicitario, y de ahí derivó a leyenda urbana. Porque la verdad es que, por más que nos sorprenda, las veces que se ha vendido una película sangrienta como real, el éxito ha sido grande por encima de otras películas convencionales que hoy se consideran clásicos. Es, por ejemplo, el caso de la película Snuff, que es una de las que más ha contribuido a la creencia de que existen realmente películas de asesinatos grabadas y distribuidas para ganar dinero. Esta película se estrenó en 1976. Originalmente se llamó Slaughter, y su argumento se basa bastante libremente, en los crímenes de la familia Manson. Fue filmada en Argentina en 1971 por un matrimonio, Michael y Roberta Findlay, y por Horacio Fredrickson. Los derechos de distribución de esta película fueron comprados por Alan Shackleton, que en un principio pensó que la película no era apta para su estreno, así que la dejó aparcada, la dejó guardada en un cajón. Hasta unos años después, en 1976, que le vino la inspiración. Resulta que había estado leyendo historias sobre snuff movies. Realmente leyendas que decían que se importaban clandestinamente desde Sudamérica hasta los Estados Unidos. Y se le encendió la bombilla. Se le ocurrió vender que esto es lo que había ocurrido con la suya. Le cambió el título al bastante más obvio Snuff
y se añadió como frase promocional la película que solo pudo hacerse en Sudamérica, donde la vida es barata. Además, Shackleton publicó recortes de periódicos falsos, por supuesto, con noticias sobre manifestaciones de ciudadanos contra la película y contrató a actores que se pusieron como piquetes en la puerta de los cines donde se estrenó. Consiguió lo que buscaba y algo más, que el resto de la campaña publicitaria de la película se hiciera sola y además sin costarle $1, porque pronto auténticos manifestantes estaban protestando contra ella y auténticos artículos de prensa se estaban publicando en todas partes. Y hasta consiguió una investigación, esa no creo que fuera deseada, de la Fiscalía de Nueva York, que concluyó lo que Shackleton, por otra parte, ya sabía, que la película era pura ficción y que la actriz a la que desmembraban al final estaba vivita y coleando, lo que resultaba, según el fiscal, bastante evidente para cualquiera que viera la película. Pues bien, este film, solo supuestamente snuff, pero sin ninguna duda violento y gore, superó en Nueva York a un peliculón como Alguien voló sobre el nido del cuco. Hace un par de semanas nos preguntábamos por qué nos atrae el horror y el miedo. Hoy nos vamos a preguntar cómo es posible que nos atraiga la violencia descarnada contra nuestros semejantes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Salvador Larroca, prescindible, bienvenido. Bueno, bien, ¿por qué te doy yo a ti la bienvenida a tu casa? Muchas gracias, Elena. Digo yo, ¿tú cuando andas en tu casa te dicen bienvenido? Es que resulta cuando yo, como trabajo en casa, cuando vienen ellos, soy yo el que les dice hola a ellos. Bueno, pues entonces te digo hola simplemente. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Oye, este tema se nos estaba resistiendo porque tardó en llegar el libro, las cosas. Vamos a contar la intrahistoria. La génesis. Yo es que tengo como una especie de incontinencia verbal y yo acabo confesando. A mí no me tienen que poner el foco a la cara. Yo confieso todo a nuestros secuaces. El libro de Snap Movie se retrasó un poquito y cuando me llegó por fin, resulta que teníamos la agenda con un montón de programa en vivo, programa no sé qué, programa no sé cuántos, y yo estaba deseando que llegara el momento de grabar este programa. Y cuando lo teníamos todo listo y dijimos, oye, qué bien estaría además tener luego una tertulia con Miquel Valerdi cuando hablemos con Cristian Rodríguez, que es el autor del libro. Miquel se nos va a México. Y luego resulta que teníamos que hacer todavía el de arte y horror. Y por fin, hemos conseguido superar todas esas pruebas que parecían las de Hércules y ya tenemos aquí el libro con este tema que a ti y a mí nos gusta mucho, que pegamos un salto cuando vimos que había salido el libro de Snap Movie y que lo había hecho además un criminólogo especializado, que había hecho una investigación, que se lo había tomado en serio, que no era alguien repitiendo como un papagayo un montón de leyendas urbanas y de fake news y de bulos que había visto en blogs, en páginas web, en noticias de dudosa procedencia de Internet, sino que se lo había tomado en serio, que había hecho pues prácticamente una tesis, es lo que... Una tesis doctoral, había hecho una investigación para contar la realidad sobre un fenómeno y, por otra parte, actualizar la realidad sobre un fenómeno como son las snuff movies, filmando la muerte. Cristian Rodríguez Jiménez, bienvenido por fin a El País de los Horrores. ¿Cómo estás? Por fin, con muchísimas ganas. La verdad que se hizo largo, se hizo eterno, pero oye, que aquí estamos. Y menos mal. Pero qué dificultad. Es más fácil grabar una snuff movie, ¿eh? A ver, si tienes los recursos, sí. En este caso es que verdad que se necesitaba pues alinear los astros para que podamos quedar todos y con ganas, siempre con ganas. Y incluso mira que el libro tardó en llegar, pero llegó y solamente faltaba ya el programa, poder juntarnos y charlar. Tardó en llegar, pero es verdad que yo lo tengo hace tiempo. Lo único que pasa es que yo tenía una agenda bien y de repente se volvió loca. Las cosas como son. Las agendas, de vez en cuando, les entra como una alferecía y se trastocan, y la mía se volvió un poco loca hasta el día de hoy. Esta tesis, como lo ha llamado Salva, en la que tú has invertido no sé cuánto tiempo en hacer esta investigación para llegar a conclusiones que en muchos casos la gente se las plantea seguramente como
no sé, quizá un poquito decepcionantes. En los ámbitos en los que nos solemos mover, muchas veces nos encontramos con eso, Salva y yo, ¿no? Que la gente lo que quiere es reafirmarse en ciertas ideas prejuiciosas. Y sin embargo estoy convencida que a ti no te ha pasado, que llegando a la conclusión de que las snuff movies, por lo menos en su concepto primigenio, porque quizá lo que hay que hacer es reelaborar la definición de snuff movie. Bueno, pero él lo hace en el libro. Por eso digo, ¿no? El volver a redefinir snuff movie, pero con ese concepto primigenio no han existido. No sé si han existido alguna vez, probablemente no. Imagino que de decepción nada, ¿no? Que satisfecho por haber conseguido demostrarlo y comprobarlo. Mira, antes que nada agradeceros porque la verdad que le habéis dado demasiado color con dándole el concepto de tesis, que también podría ser en cierta analogía a la tesis de Amenábar. Pues mira, sí, es cierto. La verdad que contento, o sea, satisfecho. Lo que pasa es que cuando me llega la propuesta de escribir sobre Snuff Movie, uno se replantea y dices, a ver, voy a hablar del concepto leyenda urbana, voy a hablar a lo mejor de ese refrito que puede haber, de sí, que si no. Y la historia es que me puse a replantearme y dices, vale, pero ¿qué hay detrás de todo esto? Empecé primero con el concepto como eje central del Snuff Movie, como leyenda urbana, qué es lo que hay detrás, el interés por lo malvado, por lo oscuro, por el morbo. Y a partir de ahí empiezas luego esto a asociarlo, empiezas a hablar con diferentes personas, hablé también con un criminólogo, con Javier Sanz, me empezó también a decir, pues también hay otra fenomenología que es semejante al Snuff Movie, pero que se aplica en la supuesta dark web, que son las red rooms, las habitaciones rojas. Sí. Y luego ahí empiezas a tocar otros aspectos que dices, oye, que es muy semejante a la red room, pero que está en la parte superficial, que no implica la tortura y la muerte de una persona, pero sí que implica la tortura y la muerte también de un animal, como puede ser el Animal Crash, donde la gente, un grupo de personas están grabando cómo están torturando a un animal hasta la muerte, ya sea pisando a un gato con un tacón, entre otras muchas, hay un montón de variables. Y luego el Monkey Hate, odio al mono, que es el concepto de Red Room, de donde tú estás delante de una pantalla, interactuando con el chat y viendo cómo el torturador tortura a la víctima, y en este caso es un mono, que además en el libro también hago esa asociación de decir, vale, ¿cuál es con el animal con el que compartimos mayor genética? Pues con el mono. Somos otra línea evolutiva distinta, pero que incluso ves que hay vídeos también en YouTube donde se ven los monos disfrazados de persona y ves comentarios pues que pueden estar ahí bailando en los límites éticos, incluso sádicos. Por eso, o sea, el concepto de snuff está, creo, desde mi perspectiva, está muy bien como leyenda urbana, pero si lo queremos aplicar a día de hoy a ciertos aspectos, habría que hacer ciertas actualizaciones o modificaciones. Pero eso es, al menos es la perspectiva que yo le doy. Es que, bueno, yo creo que el fenómeno viene de los años donde la Deep Web era el séptimo infierno, ¿no? O sea, había un montón de leyendas urbanas, un montón de supuestas películas snuff, que realmente, luego de todas ellas, la única, y no era snuff, era Daisy's Destruction, pero todas las de Green Ball, todo aquello que había, eran cuentos chinos pues para no sé, mover la leyenda urbana, ¿no? Pero como tú dices en el libro, el ancho de banda de Tor y de la Deep Web es tan pequeño que una película entera tardaría, yo qué sé, y más si encima la están viendo mucha gente a la vez, todo eso, el concepto simplemente de lo que es el concepto de la Deep Web ya hace imposible poder hacer streaming de una película, por lo menos en la parte de la Deep Web. Otra cosa es lo que tú dices, ¿no? De la Surface. Me resulta muy interesante, además, venimos de, como he comentado antes, de grabar programas en los que hablábamos de arte y horror, ¿no? De esa contemplación del horror sublimado en formato plástico, en formato escultórico, pero desde luego con un concepto artístico. Esto va más allá, esto sí que estamos hablando directamente de entretenimiento, de espectáculo quizá, y de un horror mucho más palpable, más orgánico, ¿no? Pero es interesante también esa parte que tú has hecho de investigación sobre la fascinación que siente algunos seres humanos. En este caso sí que creo que no podemos generalizar. Aquí no hay manera de entender que la
especie como tal sintamos atracción por este tipo de horrores, ¿no? Creo que no, que hay personas que estamos completamente fuera de este juego, ¿no? Pero, ¿qué es que en esa investigación que tú has hecho, has encontrado realmente la clave? ¿Por qué hay gente que siente esta pulsión? ¿Por qué hay gente que puede sentir atracción sexual, que es en la mayoría de los casos? De hecho, creo que una de las definiciones que tú recoges en el libro, que la da el FBI original, ¿no? De lo que debería de ser originalmente una snuff movie, es una producción en la que se ve la tortura, incluso el asesinato de una persona con motivaciones sexuales, pero para lucrarse económicamente. Creo que será o parecido, no lo estoy intentando hacer, obviamente, de forma literal, pero creo que por ahí van los tiros, ¿no? De la definición original de lo que era una snuff movie. ¿Has llegado a encontrar alguna clave que explique cómo es posible, qué es lo que se mueve por dentro a alguien para realmente sentir fascinación ante la visualización del dolor, de la tortura, de un sadismo pasivo, quizá? ¿O qué has encontrado ahí? La verdad que se podría decir un sadismo pasivo, es decir, que tú no lo aplicas directamente, simplemente eres un espectador. Sadismo bueno, voyeur, ¿no? Sí, con cierto voyeurismo. En este aspecto sí que, cogiendo ese concepto de que hay una industria cinematográfica que se dedica a captar a la víctima y a partir de ahí se le genera una serie de acciones violentas, ya sea tortura, ya sea violaciones, incluso el asesinato, con el objetivo de captar ese metraje y publicarlo, sabemos de que para llegar a un punto donde se hagan documentales, se aplique luego en películas, en falsas snuff, el concepto snuff, para llegar a ese punto es porque tiene que haber una demanda. Yo siempre considero que si hay una oferta es que hay una demanda. Y desde esa perspectiva empecé a indagar en lo que era el interés por lo bizarro. Sabemos que a día de hoy las redes sociales, o mejor dicho, las plataformas de streaming, están siempre ofreciendo, incluso las televisiones, programas de true crime, donde se habla del delincuente, se habla del agresor, del violador, se habla del asesino en serie y cómo acaba haciendo todo lo que acaba haciendo. Incluso luego con el tema de las redes sociales, cuando te acaba, o la misma WhatsApp que te acaban enviando, luego vídeos de, yo qué sé, de sicariato, de que alguien, por ajuste de cuentas o por A por B, está haciéndole una visceración ahí en medio a una persona que era a lo mejor de otra familia. Y esto, te acaba llegando y dices, vale, pero ¿por qué me envías esto? Y empiezas ahí desgranar poco a poco, que es el morbo, la fascinación por ver algo turbio. Si incluso, ¿cuál era el psicoanalista? Sigmund Freud también hablaba de la pulsión de la muerte, o sea, el interés por la violencia. Y ahí lo vas sacando incluso ese interés por analizar también el interés por el morbo, por la maldad desde diferentes perspectivas. Y es siempre, yo al menos lo que puedo concluir es, siempre que a ti no te afecte directamente a ti o a tu familia o a la gente que quieres o amas, tú la vas a disfrutar e incluso luego vas a negar o a definir que te gusta ese tipo de material. Además que se junta actualmente un escenario que es idóneo, que es como estamos ahora mismo, estamos hablando tras una pantalla y nos puede ofrecer la pantalla, foros, entre otros, un cierto anonimato. Sabemos de que existe un montón de bullying a personas con perfiles falsos o anónimos hacia ciertas personas. Pues imagínate aplicarlo esto al disfrute y al goce de material audiovisual que es tratado o sea, que es perturbador, es violento, ya sea suicidios, accidentes. Es que uno se pregunta, ¿por qué cuando hay un accidente en la autopista la gente va bajando la velocidad, por un lado por seguridad, pero siempre cuando pasamos, todo el mundo está mirando de reojo a ver qué hay, qué es lo que vemos, incluso sacando el teléfono para grabar? Y yo ahí siempre digo, ¿y por qué? Si sacamos el teléfono, ¿por qué no llamamos a emergencias? Si nadie ha llamado, si nadie ha activado el servicio de emergencias. Y directamente estamos grabando, ¿para qué? Para compartirlo. Porque, oye, mira lo que he visto. ¿Qué? Mientras que estamos a lo mejor el fin de semana con los amigos comiendo unas pizzas, vamos a mostrar lo que nos ha sucedido. Alguien que se suicida, alguien que, yo qué sé, de que había un accidente de tráfico, una pelea. De hecho, es lo que se está vendiendo actualmente en las redes sociales, muchas agresiones y demás. Por eso,
principal interés es ese interés por lo que es bizarro, lo que es malvado, lo que no estamos acostumbrados a ver en nuestro día a día, en nuestra vida, donde está todo es fantástico, entre comillas, pero que siempre de que sea otra persona que lo sufra, lo vamos a disfrutar. Es que yo creo que todo el mundo en algún momento ha oído campanas, ¿no? Y asocia el morbo a todo esto. Luego tú sabes que hay una serie de producciones que han tratado este tema, pues no sé, desde Holocausto Caníbal, Asesinato en 8 milímetros o en 9, en 8 creo que es. Bueno, el caso... 8. Le había metido 1 milímetro de bala. Le has metido uno de más. Sí. Entonces, lo que subyace al final en el subconsciente es que yo no me he metido en la D-Web, pero he oído campanas y sé que matan gente en directo. Entonces, es uno de esos bulos que se han consolidado con el paso de los años, y yo creo que la gente, si le preguntas, te dirían que sí, que existe eso, sin haberlo comprobado, pues simplemente por lo que han oído, ¿no? Por las campanas. Luego, si ya te pones a investigarlo más, como has hecho tú, evidentemente no es tal cual así, ¿no? O sea, lo que pasa es que, bueno, pues es una manera de funcionar. De hecho, tu libro trata más porque realmente de Snap Movies hay tan poco que decir, que tú has hecho un tratado más sobre lo que es el mal sociológicamente, psicológicamente, etcétera, ¿no? Basándote en un montón de estudiosos, psicólogos, sociólogos, etcétera, etcétera. Y yo creo que casi es más interesante esa parte, ¿no? Porque lo otro es lo que hay. Sí, es que te pones a ver los diferentes documentales, te ves luego las películas que hay que acaban mencionando el Snap Movie, como puede ser el Holocausto Caníbal, que detrás de ahí hay una historia, pero que sí que también se está mostrando la muerte, pero no una muerte real que es humana, sino de animales, cuando por ejemplo están... sí, la tortuga, etcétera. La tortuga, creo que también la zarigüeya. Sí. Es decir, estamos viendo ahí la muerte grabada, y encima se ha grabado como tal para un objetivo claro, que es el ofrecer luego a la sociedad una película, un filme, y a partir de ahí pues lucrarse económicamente. Pero que si nos basamos en lo que es el concepto real de Snap, tienes esos documentales que ves que la persona que está ciegamente confirmando de que conoce a alguien que sabe de que existen las Snap Movies, pero nadie te está mostrando directamente, oye, mira, aquí está el contenido, aquí está el lugar donde se puede obtener. Todo lo contrario, es como lo que tú has dicho, o sea, se oyen campanas, yo sé que he oído campanas, o me han dicho que han oído campanas, y yo también voy a repetir lo mismo. Por eso, o sea, vamos a ir detrás. Si partimos de que el Snap Movie es una leyenda urbana, ¿qué es lo que hay detrás? Es el interés por ese contenido bizarro, porque queremos saber, tenemos esa curiosidad, somos curiosos por naturaleza. Y en este caso también lo demostramos, pero con un objetivo que es sádico. Es que de hecho de esa época están las películas Mondo, que eran películas que simulaban con efectos especiales, tal, que en ese momento la gente también las vio, o las escenas de muerte grabadas, que esas sí eran muertes reales, ¿no? Las Mondo eran, pues eso, fakes todas. De hecho, alguna actriz protagonizaba la siguiente, ¿no? Pero la verdad es que se ha explotado ese sentimiento, y creo que hasta de hecho las escenas de muerte estas, hay algunas que también había cosas fakes mezcladas. Es buscar la manera. Si no tengo suficiente material de atracos que han salido mal y cosas de esas, meto lo que haga falta con tal de dar ese producto a la venta, porque a la gente le interesa. O sea, es así, somos morbosos y ya está. Creo que tampoco tiene mucha más vuelta de hoja. Otra cosa es participar, ¿no? Exactamente, incluso tenemos las películas Mondo, la saga de Face of Death, las caras de la muerte. Tenemos ahí un montón de metrajes que se acaban incluyendo, ya sea de accidentes, de suicidios, haciendo una autopsia, o intervención quirúrgica. Te ves, gente ejecutando directamente en un contexto de conflicto de guerra. Es que y ahí van evolucionando, evidentemente con cada saga pues se van incluyendo material más actual, donde te puedes encontrar de todo, incluso el propio Sicariato, que también la película que realizó, ¿cómo se llama? La productora, que es la de terroristas, con terrorists y Middle East Wacos, que era In Decline Films. Esta productora acaba también en un contexto de que es ya la primera década del 2000, creo que fue en el 2004, que encima está asociado al 2004, y encima el estilo de película que acaba moviendo lo que promovía en TV, por ejemplo, con Jackass. Jackass, para el que no lo conozca, era un grupo de personas que se grababan pues haciendo
entre comillas, travesuras. Bueno, o... el Jackass eran subnormales de libro, ¿eh? O sea, eran gente que estaba muy para allá. Exactamente, que se subiera a un carro de la compra. Definición científica de Salvador. Gente que estaba muy para allá. A ver, es que eran cosas ocurrencias de estas de... En fin. Sí. Ya conozco las películas, sí. Eran iluminados literalmente. Exacto. De verdad que ves como la gente, o sea, el grupo de personas se tiraban, por ejemplo, con el carro del Mercadona, por decirte algo, colina abajo y grabar mientras que se la pega. Y encima acompañado de la música punk de esa época, que tenía, yo qué sé, un NoFX o yo qué sé, Rancid. Y tenías música muy agitada, pero que es veloz y que va asociada a lo que estás vendiendo, que es como, oye, mira qué rebeldes que somos. Pues la productora Inecline Films lo que hizo fue lo mismo, pero con ejecuciones, violencia en todos los sentidos. Y además esta gente llevaba un bagaje, eran de los que le pagaban a vagabundos para que se pegasen entre ellos y ellos grabarlo. Es que volvemos al mismo. ¿Cuál es el interés? Ver algo distinto, algo de que sea completamente, que salga de nuestra burbujita social o personal y pagar por ver algo distinto. Y esto es un poquito lo que sería la base también del snuff, el pagar por algo, que exista algo de esas características y que encima te vendan algo que es snuff, como ese tipo de películas, y tú pagues en el cine para ir a ver algo de esas características. ¿Por qué vas ahí? ¿Te va a aportar algo? No, simplemente lo he visto, el interés, el morbo, que es lo que nos acaba moviendo a todas las personas que le puede gustar este tipo de contenido, con ese sadismo. Quería preguntarte precisamente sobre esa primera parte del libro en el que analizas el interés de las personas por el morbo, el componente de maldad que podemos tener las personas. Te voy a poner, es una pregunta que te va a poner un poco en un compromiso, porque te quiero pedir, te quiero pedir algo que no me gustaría que a mí me pidieran, y es, si tú te atreves a hacer con todas las salvedades, quiero decirte, te voy a poner un compromiso, pero todos vamos a entender que, bueno, pues que es una opinión al fin y al cabo y que quizá igual, incluso pese a toda tu investigación, te puedan faltar herramientas, pero tú te atreverías a hacer un diagnóstico de cómo es la salud, no sé si se puede hablar de salud mental social, no tengo ni idea, pero creo que el concepto se puede llegar a entender. Porque yo tengo la sensación, me voy a mojar yo antes, ¿vale? Tengo la sensación de que hemos ido poco a poco curándonos de espanto. Que antes funcionaba el hecho de la leyenda urbana sobre las snuff movies, precisamente porque eran algo raro, algo clandestino, difícil de encontrar, una producción que tenía que ser muy secreta y que solo gustaba a gente muy retorcida. Y sin embargo, hoy por hoy, lo más sencillo es encontrar en cualquier película, no te diré para todos los públicos, pero sí para calificaciones quizá que incluyen menores de edad, que además todos nos pasamos por el arco del triunfo. Creo que poca gente hace ya caso a las recomendaciones estas de que no lo vean menores de tanto, ¿no? Y con un realismo bastante logrado, vemos ejecuciones, vemos escenas sangrantes, violentas, sin ningún tipo de problema. Yo durante muchos años, cuando terminé la carrera y me dedicaba un poco a la investigación periodística, estuve viendo y documentando que videojuegos, juegos de rol, etcétera, no incrementaban la violencia en el ser humano. Sin embargo, hoy por hoy creo que quizá no incremente la violencia en el ser humano, pero sí deshumaniza, ¿no? O sí lo que hace es que nos va quitando inhibición ante la visualización del horror. No sé si tú has notado que efectivamente la sociedad actual está más preparada para esa violencia, cada vez, por lo tanto, le resulta más accesible, más asequible también a este tipo de filmaciones. Por un momento pensaba que me ibas a preguntar
si me gustaría participar en una película snuff o de esas características. Sí, tío, yo también lo he Venga. creído, lo he creído, ¿eh? Olvídate de mi pregunta. Participa. No, mi pregunta es la que te he hecho. No te voy a preguntar porque me parece, además, sobre todo, no me importa, ¿sabes? No me importa, no es de mi interés. No, en serio, ¿tú crees que la sociedad actual, cuál es tu diagnóstico sobre la salud mental de la sociedad actual? Mira, personalmente, y sabemos de qué te lo voy a decir sesgado, porque todo se necesita siempre estudios, hay que lanzar hipótesis. En este caso, considero de que la sobreexposición a cierto contenido te acaba pues inmunizando, te acaba normalizando ese tipo de acciones. Mira, yo anteriormente trabajaba en cuidados intensivos, trabajaba como auxiliar de enfermería y estuve viendo muchísimas cosas, entre ellas muchísimas muertes, mucho sufrimiento. Y llega un momento de que de tanta exposición a eso te acabas inmunizando. Si esto lo aplicamos a lo que vendría a ser donde tenemos el contenido violento en nuestra palma de la mano, en un solo clic, por ejemplo, o estamos haciendo scrolling, podemos ver como a día de hoy todos los vídeos, por ejemplo, de Hamas a día de hoy en base a los ataques de Israel. Acabas normalizando eso, te acabas también haciendo esa coraza y acabas normalizándolo como tal. Esto lo podemos ver también con contenido como puede ser los true crime y demás, acabas normalizándolo. O incluso cuando ves acciones de violencia donde se acaben... hace, yo que sé, unos días salía, por ejemplo, lo del boxeador en el cine pegándole también a otra persona que le estaba increpando. Cuando se acaba normalizando todas esas acciones y la gente pues está aplaudiendo este tipo de cosas, yo creo que estamos ahí un poquito luchando de lo que tiene que ser correcto o no, y más en ese contexto que es una película de niños donde hay, pues evidentemente, niños viendo la película. Igual que el tema de los videojuegos. El estar continuamente jugando juegos violentos, acabas normalizando todo eso. O sea, por eso hay que tener claro, y creo que desde mi punto de vista, también como uno que también juega videojuegos, de que los juegos, evidentemente, todo es ficticio y que el momento que ya pasamos el límite, la barrera y realmente estamos ya aplicándolo al mundo real, mal vamos. Creo que tenemos que, en ese contexto, más desconectar de la pantalla y conectar con el entorno. Y esto lo he visto... Tengo la sensación también, de todas maneras, precisamente perdón porque te he interrumpido en la respuesta, pero es por complicarte más la pregunta y que continúes tu respuesta. Precisamente por la primera parte de lo que me has dicho, cuando has explicado tu experiencia como enfermero en cuidados intensivos y esa especie de inmunización ante la visión de momentos extremos en la vida de las personas, ¿no? En la vida, incluso en la muerte, ¿no? De las personas. Estoy convencida que sí, que dejas de impresionarte ante la visión de esos momentos de horror, ¿no? Pero no curas la empatía. Seguro que lo que no has conseguido es perder tu empatía. Actúas más rápido porque deja de impresionarte la sangre, las heridas, las convulsiones o lo que te puedas encontrar en un momento en una sala de urgencias. Pero no curas la empatía. Sigues queriendo ayudar, sigues poniéndote la piel de ese enfermo, actúas más rápido, lo que sea, pero no curas la empatía. La cuestión es, la visión permanente o la exposición permanente, la exposición frecuente a la violencia a la que nos sometemos con la actualidad, con lo que tú estás diciendo, los true crimes, aunque que sepas que cada vez que te metes con los true crimes se muere un gatito, que lo sepas. Pero bueno, con los true crimes, con las películas, con los videojuegos, con todas las películas en las que hay escenas de violencia, ¿crees que además de esa inmunidad ante la visión de lo extremo, también estamos perdiendo parte de la empatía? Porque después, para participar en una red room, se requiere nuestra colaboración para el consumo de estas escenas que sí que se han hecho adrede para el consumo de la violencia, se requiere la colaboración. Y cuando tú estás colaborando en esa producción, ahí ya entramos en otra cosa, ya no solo la inmunidad ante la visión de escenas de horror, sino también una cierta ausencia de empatía, ¿no?
Es que tú ya estás, para mí ya estás respondiendo a la pregunta, estás ya poniendo de contexto la empatía. Estoy haciendo de periodista, estoy manipulando completamente al entrevistado, ¿no? Bueno, siéntete libre de responder sin manipulación por mi parte, por favor. No, para nada, pero estás diciendo algo muy importante que es la empatía. La empatía como concepto, ¿cómo la entendemos? El ponerte en los zapatos del otro, en cómo se siente. Es algo de que no es innato en la persona, pero sí sabemos de que si a lo mejor no tenemos eso trabajado, podemos llegar a la siguiente fase, de que es el acabar pues deshumanizando a la persona, porque si no te puedes lograr empatizar con esa persona, ponerte en su lugar, tú realmente la estás convirtiendo en parte de tu entretención, de tu entretenimiento. Es prácticamente tu producto de diversión en ese momento. Uh-huh. Y si no somos capaces de empatizar con esa persona de la que está sufriendo un daño, o sea, lo demás va cayendo por sí solo, o mejor dicho, se va realzando la deshumanización, la cosificación de la persona, donde estamos revictimizando a la propia víctima ante ese fenómeno que estamos viendo. Y yo creo que asociándolo a lo que era la pregunta, sí, dentro de un contexto social es algo que está muy presente. Trabajando aquí en Chile en un proyecto de investigación, ves de que lo que es el tejido social, la cohesión de la sociedad, no está tan fuerte como uno puede llegar a pensar. Al revés, tenemos una perspectiva muy individualista de que te da igual del otro mientras que no te pise tu jardín, y lo que le pasa a uno a otro da igual siempre que no sea alguien que tú realmente conoces. Y esto lo he visto pues aquí académicamente hablando. Y esto lo podemos llevar también al contexto cibernético, donde no tienes por qué empatizar, que encima estamos sobreinformados de vídeos, de noticias y demás, que literalmente vamos pasando los vídeos en el metro y tú ahí pues dices, de acuerdo, o sea, estás metiendo tu cerebro de dopamina y encima con algo que es complejo, donde no se acaba formando todo lo que es ese concepto de violencia, de noticia, de vídeo violento, lo que sea, acaba siendo ese momento, ese producto que disfrutas en ese momento de goce, que puede estar incluso asociado a esta hiperconectividad que tenemos a día de hoy todos y encima esa cultura de la inmediatez. Uh-huh. Si tú fíjate, o sea, si tú mencionas que hoy en día lo más parecido a una película snuff era OnlyFans, que la gente paga para que vaya haciendo, el protagonista del canal vaya haciendo lo que tú le pides, ¿no? Yo recuerdo ahora mismo una transmisión de un tipo que tenía a la novia y al lado y le iban diciendo, ahora hazle tal, ahora quítale el no sé qué, ahora, estaban en Rusia y creo que era que estaba haciendo una helada de 7 pares de narices y sácala al balcón, y la sacó al balcón y se le quedó tiesa. Y estaba transmitiendo él todavía cuando entró la policía a intervenirle. O sea, que quiero decirte que esto es lo que hoy en día es una snap movie prácticamente, ¿no? Una pago pay-per-view, básicamente, ¿no? Sí, o sea, pagar para ver. Sí, ahí habría que tratar de a lo mejor de asociarlo, pero sí que es lo que se acaba vendiendo dentro del concepto de Red Room. O sea, tenemos el concepto eso de OnlyFans, pero donde la gente paga para ver cómo alguien lo tortura. Es complejo de asociar, pero sí, pero que también lo que tú estamos diciendo de que el contexto social es de que la gente está pagando para ver y que hagan lo que tú quieres. ¿Quién te dice de que a lo mejor dentro de un tiempo pueda existir algo que sea asociado a lo mejor a las habitaciones rojas, que también son leyendas, es una leyenda urbana a día de hoy, pero que sí se acabe creando algo semejante? Por dar un contexto, las habitaciones rojas o las Red Rooms son retransmisiones en directo donde estaría haciéndose con una persona en principio lo que teóricamente se hace en las snap movies, pero bajo demanda, ¿no? Se conectaría serían una especie de, no sé si es un peep show donde en los sex shop hay cabinas y hay chicas que se están desnudando y hay hombres alrededor de las cabinas que están viendo cómo se desnudan y pueden hacer peticiones. No sé si estoy diciendo una tontería y me estoy metiendo en un jardín. Pero la Red Room sería algo parecido, pero con un torturador, en este caso con un violador o con lo que sea. ¿Sería algo así? Lo estás describiendo perfectamente. Es el tú pagas una cuota, que es tú accedes a estas páginas a través del buscador Tor,
tú accedes, entras a una página que tiene ese aspecto tétrico, tú pagas una cantidad en bitcoins que es mínima, pero esa cantidad mínima puede ser de $5.000 aproximadamente, dependiendo cómo esté el bitcoin en ese momento, y ahí luego tienes el acceso a una página donde tú puedes, como tú bien indicas, como si fuera en el barrio rojo, donde tú puedes ahí interactuar a través, en este caso, a través de un chat, y decirle pues al agresor, haz lo que a ti te plazca y que él participe. Incluso también si la gente tiene Netflix, puede acceder a la película de Luther, donde se aplica un concepto que es muy semejante al Red Room, por no decir que es completamente semejante. Y has dicho que son leyendas urbanas, pero sin embargo también he entendido yo que las Red Room sí que existen en cuanto la víctima es un animal. No, eso en el caso sería el Animal Crash y el Monkey Head, donde se puede ver estos vídeos donde pero son vídeos, no sería interactuando en directo. No, esos serían vídeos, pero en cambio el Monkey Head, el odio al mono, es un concepto muy semejante a lo que es las Red Room, pero torturando a un mono. Luego lo que pasa es con el tema del Red Room, sí que es leyenda urbana, pero que detrás de todo esto hay una estafa cibernética, donde tú pagas una cantidad de dinero que te da acceso a esa supuesta sala, pero que esa sala nunca se termina de abrir. ¿Qué pasa? De que a ti te acaban quitando una cantidad de dinero importante, pero que también, como digo en el libro, si existe este tipo de estafa, ¿quién va a denunciar realmente de que has sido estafado en la dark web y que tú has pagado realmente para poder ver algo de esas características? Yo creo, desde mi punto de vista, creo que tiene que haber aquí una cifra negra importante, de que a ver quién denuncia que le han estafado $5.000 porque tú querías ver a alguien cómo torturaba y mataba a otra persona, pero que nunca se ha abierto esa pantalla. Pues una señora de Galicia, por ejemplo, cuando fue a la policía a denunciar que había contratado unos sicarios y que no habían cumplido. Bueno, sí, pero es un caso parecido, pero esto es real, pero distinto. Esto es real, sí. Sería otro capítulo de no es exactamente lo mismo, ¿no? Que sí, yo me imagino la cara de esos policías cuando la señora, muy indignada, se sentara delante a explicar la razón de su denuncia, ¿no? Es que me han estafado porque yo contraté a unos señores para que mataran a mi marido y se han llevado el dinero y mi marido sigue vivito y coleando. En fin. Hablas también de una mirada hacia el futuro en tu libro. ¿Cuál es ese futuro? ¿Qué es lo que nos espera en cuanto a este fenómeno de producir cine violento para que otra gente alimente ese morbo del que estamos hablando en el programa de hoy? Pues con el tema de la perspectiva que acabo ofreciendo es nada, un poco una hipótesis bastante filosófico. Ya estaba en el último capítulo y sé que ya da un poco esa rienda suelta de decir, vale, ya no tengo que hablar tan objetivamente, aunque sea un ensayo que trates de hilar el libro con preguntas y que sea todo eso, todo continuo. Aquí en este caso ya es algo personal y considero de que si no trabajamos, como bien indicabas antes, la empatía, la cohesión social, el de preocuparte por el vecino y demás, estamos convirtiéndonos, y sobre todo en las grandes capitales, como estoy viviendo aquí en Santiago de Chile, donde todo el mundo le da igual lo que le pase al de al lado. Es decir, tenemos una sociedad individualista y que esto puede seguir fomentando luego que sigan produciéndose este tipo de contenidos a mayor nivel. Es decir, sabemos de que va a seguir existiendo, pero que tratar de que al menos eso reducirlo y ante todo proteger a las personas, darle también un poquito de nombre y apellidos también a las víctimas de este tipo de vídeos, porque creo que es el volver a deshumanizarla, cosificarla. Es lo que a mí no me gustaría que pasara, por ejemplo, con mi madre, por ejemplo, o a cualquier persona que conociese. No querría que pasase eso, así que vamos a ponernos un poquito los pies y los zapatos de otros para que evitar que pase, que por ahora todo se enfoca que vamos a ese camino donde cultura de la inmediatez, la sobreinformación, poder tener acceso a todo en tu propia mano, lleva a que tú puedes difundir cualquier cosa, así que seamos consecuentes con lo que estamos publicando.
Dejadme que salude, que le dé la bienvenida a esta especie de Red Room que hemos montado nosotros aquí, una Red Room absolutamente inofensiva y llena de bondad y empatía, que a Miquel Balerdi, nuestro amigo ya también casi un habitual del País de los Horrores, por lo menos en las últimas semanas, porque le estamos explotando, le estamos sacando todo el jugo. ¿Qué tal estás, Miquel? Encantado de estar con vosotros, muy bien. Yo creo No que podía- lo único que no ha hecho Miquel es que lo exploten para sacarle el jugo, porque de lo demás sí, ¿no? Se lo ha hecho él solo ya. Esto es de explotarse, se lo ha hecho él. Le decíamos antes a Cristian que tú tenías que estar en este programa, que de hecho por eso también en parte se ha ido retrasando la grabación, porque bueno, tuviste un viaje para presentar tu película en México, etcétera, y luego teníamos el programa que grabamos hace un par de semanas en Alcobendas, en fin, que la agenda se volvió un poco loca, teníamos varios compromisos anteriores antes de poder hablar de Snap Movies, pero que nos parecía muy interesante también que estuvieras aquí, puesto que tú eres, entre otras muchas disciplinas, cineasta de cine que va más allá del gore. Y es verdad que aunque tú ahora mismo eres un verdadero especialista en efectos especiales y por lo tanto no tienes por qué meterte en camisas de 11 varas, sin duda conoces muy bien este tema, pues tanto seguramente como Cristian, que ha hecho la investigación tan profunda para hacer el libro Snap Movie Filmando la Muerte, pero que lo conoces porque es un poco el ámbito en el que te has estado moviendo durante muchos años y porque, como nos decías también en el programa Arte Oscuro, el horror sublimado, tú basas todo tu trabajo en pura investigación. Yo creo que la pregunta primera que te tenemos que hacer es, bueno, estábamos hablando antes que la conclusión a la que llegamos todos, más allá de las películas que se producen pues para impresionar, tipo propaganda terrorista o propaganda de otro tipo de terrorismo, ya no tanto político, sino pues de cárteles de la droga, etcétera. Snap movies que se encajen en la definición antigua, clásica, del fenómeno, son una leyenda urbana. Pero esto es lo que dice la policía, esto es lo que dicen los investigadores más formales. ¿Qué dice Miquel Balerdi? ¿Es leyenda urbana o existen? A ver, tenemos que partir siempre de la base de qué es una Snap Movie. En términos técnicos de cine, como cineasta, tiene unos, digamos, epígrafes. Es decir, tiene un sistema que lo primero teóricamente sería un plano secuencia, debería de ir grabado con una cámara de 8 milímetros para los más puristas, en caso de que no, pues una Betacam o una Sony PD-150, es decir, con una cámara que realmente genere ese grano y esa textura que es propia de la película Snap. Luego se usa siempre el trípode y ya digo, es un plano secuencia en el que teóricamente pues, se ve destrozar a una persona de principio a fin, ¿no? Como tal, no existen las Snap Movies. Lo que sí existe desde más o menos los años 70 es el género mondo, que el género mondo lo inició Gualtiero Jacopetti. Entonces, este hombre hizo una película que se llamaba Mondo Cane y esta película ya mostraba, en cierto modo, los contrastes normales de la vida con la muerte, con la tortura, con la degradación humana y demás. A partir de ahí se empieza a considerar un poco que eso es snuff. Luego ya empiezan a nacer del género mundo pues películas como Face of Death, Trace of Death, que son sagas como muy míticas, ¿no? En las que, por ejemplo, unas están acompañadas de efectos especiales muy buenos, por cierto, y otras, evidentemente, son torturas animales, torturas, ejecuciones de banco de imágenes de archivo y demás. Como tal, la Snap Movie a día de hoy yo podría decir tranquilamente que es la televisión. O sea, más Snap Movie que eso no hay. O Internet. En Internet buscas ejecuciones, decapitaciones y demás y tienes todos los vídeos que quieras. En los 90 estaba, por ejemplo, una página muy famosa, se llamaba ogris.com o rotten.com, luego estaba Qué Fuerte y demás. Y en estas páginas subían todo tipo de barbaridades, ¿no? Y yo como cineasta, he tenido que luchar, entre otras cosas, contra una persona
que a mí me da igual decirlo, porque yo, ya ves, al final soy un alma libre. Y este tipo lo que hacía realmente era coger vídeos de internet y generar él mismo una película, una pseudo película snuff, ¿no? En la que durante 1 hora veías todo tipo de atrocidades. No voy a decir el nombre porque no le voy a dar publicidad a esa basura, pero evidentemente la snuff como tal está totalmente mitificada. Pues más o menos llegas a las mismas conclusiones que llegaba en su trabajo Christian, en realidad, ¿no? Él también nos habla de que hoy por hoy tenemos las redes sociales, tenemos, como has dicho tú, la televisión, tenemos esas páginas, tenemos los vídeos producidos por el yihadismo, por el terrorismo, y tenemos las redes sociales donde se difunden rápidamente vídeos que se producen sobre todo no se producen como producción formal, sino que surgen precisamente porque hay una demanda por el morbo que tenemos las personas. Yo no sé si eso es así, porque yo sé que Mikel trabaja desde una perspectiva muy diferente. Él trabaja desde una perspectiva más expresiva, más del arte, más de, como hablamos en el último programa. Tampoco quiero repetir contenidos. Tienen el programa en el que hablábamos del horror sublimado para también escuchar cómo explicaba Mikel de dónde nacía su necesidad de expresar el arte tal y como él lo hacía, ¿no? Pero bueno, no sé exactamente si él ha encontrado también en el público que asiste a los pases de sus películas también la necesidad de contemplar eso, o hay gente morbosa, o no, o cómo lo ve él. Vamos a ver, yo siempre lo digo, y de hecho es una cosa que hablo mucho con mi pareja. Hay un gran porcentaje de mi público, esto es jodido decirlo, pero es que es real, que tienen problemas patológicamente mentales, profundos además. O sea, no es una cuestión de... Son problemas profundos. ¿Por qué? Porque yo vengo de la performance desde los años 90. O sea, yo lo que me hacía en mis shows es que realmente me automutilaba en directo, o sea, tal cual. Pero siempre tenía un equilibrio mental brutal. O sea, brutal. Sé hacer eso y luego vengo a casa, ceno tranquilamente y me voy a dar un paseo. O sea, entiendo la vida de una forma muy equilibrada. ¿Qué sucede? Que yo hago la película del larva mental y el larva mental, cuando lo hice, me clavé los genitales en una tabla. Y me metí una cruz en el recto que tuvo una hemorragia brutal y demás. Todo esto se ve en la película, o sea, de forma explícita además. O sea, se puede decir que esa parte de la película es snuff porque es real. Entonces, la gente se obsesionó de una forma brutal con este tipo de actos y de conductas de la película y me ponía ya entre las cuerdas de decir, no, pero es que en la siguiente tienes que hacer más, O sea, es una enfermedad al final porque nunca se sacian. Y ya digo, yo siempre he sido una persona muy, muy equilibrada y aunque mi trabajo, que bueno, creo además que me encantó el otro día y me dijiste, Mikel, yo te aprecio mucho, te respeto mucho, pero yo no te puedo seguir en las redes, pues es que me mata. No, te tuve que quitar de Instagram, de verdad, y es cierto, o sea, yo... Y Mikel, además también se lo dije, que pese a que lo que hace es muy extremo y oírle contar cosas como lo que nos acaba de contar, que hizo con su propio cuerpo para las películas, suena a locura, suena a verdadera locura, sí. Es el loco más cuerdo que conozco. Es así. y es iluminador escucharle, de verdad. Pero no puedo ver lo que publica en Instagram, porque, bueno, también lo explicabas en el programa último, ¿no? Que trabajas muy bien el realismo hasta el punto de engañar a profesionales de la medicina. Bueno, os voy a contar la última anécdota, que ha sido buenísima. Yo estoy trabajando con la inteligencia artificial, entonces estoy basando todo mi trabajo real en volver loco al algoritmo de la inteligencia artificial y generar lo más cercano a la realidad, cadáveres en descomposición, mutilaciones y demás. Bueno,
El caso es que creé una página que se llama Breaking the Limits, rompiendo los límites de la inteligencia artificial. Duró 3 días. Instagram directamente me la quitó del mapa sin decirme absolutamente nada. Revisaron la cuenta, se dieron cuenta de que no eran imágenes reales, que eran arte digital, arte de inteligencia artificial. Me mandaron un mensaje por privado y lo he recuperado todo. O sea, quiero decir que el trabajo trasciende ya los límites a nivel, pues a nivel explícito, ¿no? Bueno, a mí ChatGPT me recomendó que buscara ayuda profesional, Sí, psiquiátrica. yo ni le pregunto a ChatGPT porque entonces ya no te digo dónde me manda, pero en realidad todo mi trabajo, como tú bien has dicho, se basa siempre en documentación muy exhaustiva y es lo más cercano a la muerte, a la tortura, a la mutilación y demás. Y estoy, está un poco raro decir esto, pero estoy realmente muy acostumbrado a todo este tipo de imágenes. Es decir, sorprende en absoluto. Pero que estamos hablando de las películas snuff en concreto, he visto absolutamente de todo, y cuando digo de todo es de todo, y te puedo asegurar que esa calificación que tenemos mental de lo que es una película snuff, yo no lo he visto. Hablábamos antes también precisamente de eso, ¿no? De que cuando más te expones a este tipo de imágenes, más te neutralizas o más te inmunizas a la visión de la violencia explícita, del horror ante los ojos, pero también yo le preguntaba a Cristian si paralelamente perdíamos empatía, ¿no? Porque una cosa es inmunizarte ante la visión y otra cosa es deshumanizarte, ¿no? Él en el libro también habla un poco de la deshumanización, ¿no? Hablábamos de si la sociedad en general nos estamos poco a poco ya no solo inmunizando ante la visión de la violencia, sino también deshumanizando. Yo no sé si tú lo percibes así o no. Mira, yo tengo una teoría sobre esto que me encanta, lo que acabas de decir. Perdón si se oye un pájaro, es que es mi ninfa. Tengo una ninfa y está todo el día pues loca. Los pájaros son bienvenidos. Yo sé que esto es muy paradójico en el país de los horrores, porque esto se llama el país de los horrores, pero nos gustan mucho los pájaros, o sea, no hay ningún problema. Pueden los pájaros, mi perro de vez en cuando también se manifiesta, o sea, no hay ningún problema. Entonces, hay una teoría que me encanta, porque cuando estuvimos en el podcast en directo en ESART, estuvimos hablando acerca de la dualidad, ¿no? Entonces, yo el otro día, hace muchísimo tiempo que no la veía, vi la lista de Schindler de Spielberg. Y cuando estaba viendo la película, sale un personaje concretamente, un nazi, que se llamaba Amon Goeth. Este tío era un psicópata absoluto, o sea, mataba a cada segundo porque pues no sé, porque le nacía. Y entonces yo al ver la atrocidad, las imágenes y demás, y ver todo aquel contexto tan gratuito, yo, o sea, por primera vez dije, vamos a ver, tú tienes un lado que es un lado salvaje, tienes un lado que es un lado humano, ¿vale? Si te pones en el contexto de esta época, de este hombre, en esa situación, viviendo lo que ese tío estaba viviendo, con la mentalidad que ese tío tenía, ¿tú qué harías? Y yo dije, seguramente lo mismo. O sea, aunque parezca terrible lo que estoy diciendo, tenemos un lado tremendamente oscuro y debido a la circunstancia de alrededor, todo eso se manifiesta. O sea, ¿con esto qué quiero decir? Que al final, en realidad, la clave se basa en aceptar un poco ese lado oscuro, no que con esto que tengamos que empezar a matar a gente, no. Es una cuestión de que pues tenemos que ver el sol y tenemos que ver una flor y también tenemos que entender que esa flor va a morir devorada por los insectos y apreciar eso con la misma naturalidad. Ahora bien, en el caso de lo visual, de lo gratuito, es que es un tema bastante complejo, porque una cosa es empatizar. Yo empatizo, por ejemplo, cuando veo a pues una desgracia de que a lo mejor, yo qué sé, pues un accidente de coche, una familia entera se ha reventado ahí, pues lo ves, evidentemente, claro que empatizas.
pero también en cierto modo yo soy un poco frío en ese aspecto. O sea, yo entiendo que las cosas vienen por algo en concreto, que la ley natural existe, que a lo mejor yo estoy aquí, a lo mejor salgo a la calle y a lo mejor me cae un radiador en la cabeza y se acaba la vida. O sea, es que es todo muchísimo más profundo de lo que en realidad parece. O sea, entendemos siempre la muerte o la tortura o el tal como el mal y lo otro bien. No, es que no existe ni bien ni mal, solo existen cosas. Entonces, con esto no estoy haciendo apología del crimen, cuidado. Es que no, por favor. Hombre, existen cosas, pero existe algo que es también el instinto de supervivencia y existe la necesidad de vivir en comunidad, ¿no? Y existe el instinto gregario que tenemos las personas y que por eso al final se ha producido el proceso de socialización, que es la forma en la que el ser humano, que es quizá la... Bueno, a mí me da un poco de rabia esto de que es la especie más evolucionada, pero bueno, pues es así. Al fin y al cabo, lo hemos materializado de esa manera, ¿no? En la normalización, en el proceso de socialización, hemos establecido una serie de códigos, entre otras cosas, evitar, pues eso, todo esto que hemos calificado como malo, ¿no? Por mucho que también esté ahí. Quería también, Cristian, porque se ha quedado, yo no sé, os habéis quedado, Salva y Cristian, os habéis quedado respetuosamente callados escuchando a Miquel, pero quería que volvierais a integraros en esta tertulia o que empezara esto a funcionar un poco como tertulia, haciéndoos una pregunta, porque hay un personaje que está todo el rato volando en mi cabeza a partir de que hemos estado hablando de las Snap Movies, que viene asociado además con un trastorno y que tiene también mucho que ver con otra de las cosas que recoge Cristian en su libro como soporte para la nueva, si queremos, definición de Snap Movies, que son las redes sociales, ¿no? Ese nuevo soporte para que pueda seguir existiendo o empezar a existir, ya no como leyenda urbana, sino como realidad, las Snap Movies y difundirse como fenómeno, ¿no? Ese personaje es Rocco Magnotta, el asesino que primero empezó a grabar vídeos torturando a gatitos, a través de los cuales, pues como cuentan en el famoso documental A los gatos ni tocarlos, al final consiguieron más o menos cercarle y atraparle, pero que también grabó el asesinato, violación, etcétera, de su pareja. Y ese trastorno que existe en este caso es el del narcisismo. No sé si podemos asociar, o estoy haciendo yo un cóctel extraño, un guiso extraño con un montón de ingredientes, un guiso extraño de estos de supervivencia, de lo que me queda en la nevera, y estoy mezclando aquí para ver lo que me sale. Pero puede ser que tenga también algo que ver en el resurgimiento de las nuevas Snap Movies relacionadas con las redes sociales, que existe una sociedad cada vez más narcisista o individuos que conforman esa sociedad cada vez más narcisistas, precisamente porque eso está estudiado también, ¿no? Las redes sociales incrementan el narcisismo de las personas y esa producción de historias cada vez más truculentas. Estamos viendo cómo hay suicidios en las redes sociales, asesinatos retransmitidos en las redes sociales, youtubers, tiktokers y un montón de creadores de contenido audiovisual en redes sociales que acaban matando a alguien y lo retransmiten en cada uno de sus canales. Todo esto es un guiso que se puede comer, o estoy diciendo algo, estoy haciendo una receta infumable. Cristian. Pues bien, o sea, realmente creo, o sea, el tema, para empezar, el tema del concepto de Snap Movie queda antiguo. También es cierto de que es una leyenda urbana. E incluso en el propio libro digo que creo que la realidad se ha comido a la leyenda urbana. Uh-huh. Por lo que vas mencionando, tenemos a día de hoy un escenario que es perfecto, que es Internet como la forma de divulgar información, pero que también luego está
ciertos perfiles de que es cierto que como bien comentabas, es el del perfil narcisista, el perfil de que él quiere formar parte, quiere ser el protagonista de la historia, y que si esto lo podemos asociar realmente a lo que es ese sadismo que puede llevar a este tipo de películas o de metrajes, pues esto yo creo que está un poquito a la orden del día. Sabiendo que, por ejemplo, hablamos de Luca Magnotta, empezó con animalitos y fue probando y seguramente vio que hubo una gran recepción y que posteriormente pues fue llevándola más. Es decir, tenemos un perfil de que quiere destacar, quiere llamar la atención, y que encima tenemos un público que, como comentaba Miquel, tiene interés por ver algo que sea distinto, algo que se vaya del contexto habitual. Lo que pasa es que también estamos con la contraparte que también hemos descrito anteriormente, que es la sobreexposición continua a esto te acaba pues normalizando. Que hay que ir un poquito... A ver, creo que tenemos que tratar de promover un poquito lo que sean unos valores más éticos. Lo que pasa es que es complejo porque tienes que cambiar una sociedad o un grupo de personas y es difícil, porque una cosa es querer hacerlo y otra cosa es que realmente vaya a pasar. Porque para empezar uno tiene que querer hacer el cambio. Hombre, a lo mejor lo que habría que preguntarse es que si realmente la gente no accede a estos contenidos por impotencia de hacerlo. Quiero decir, esto es como un poco lo de robar por oportunidad, ¿no? O sea, el que roba es porque tiene la oportunidad, y a lo mejor el honesto que no roba es porque no la tiene. Aquí pasa un poco también eso, creo yo, ¿no? Y es que ese contenido no está disponible para todo el mundo, y habría que ver el nivel de tolerancia si no se considera socialmente malo, porque existe esa cosa que se llama a ver, ya lo diré, los avatares, ¿no? Que tu identidad, el anonimato, no me salía la palabra, el anonimato nos desinhibe, ¿no? Entonces, ¿cuánta gente disfrutaría de cualquier cosa de estas extrema si no nadie lo supiera? A lo mejor realmente es que somos todos así y lo disimulamos, ¿no? Pero cuando también ves lo que pasa en redes sociales, pues como Twitter o lo que sea, que sale alguien diciendo hoy me han dado una mala noticia, me han dicho que tengo un cáncer terminal, y lo que recibe a cambio son pues que te den, pues tal, pues cual, unos comentarios absolutamente crueles, ¿no? Entonces, realmente, a lo mejor es que somos una especie miserable y ya está, ¿no? Puede ser incluso de que la típica pregunta que uno se hace es ¿el psicópata nace o se hace? Incluso muchos de los científicos, criminólogos, psicólogos dicen que todos tenemos en cierto grado, a un pequeño grado a lo mejor de psicopatía. Que también yo creo que en ese aspecto, ya que expones el tema de Twitter, de ese tipo de contexto, también hay que decir que hay un problema también de salud mental. Hay un tema también de frustración, de no saber gestionar las cosas. Y incluso, mira, hablando de forma anecdótica, cuando estaba escribiendo el libro, estuve metiéndome en internet, también dentro de lo que sería la superficie, lo más oscuro, viendo mucho contenido, y llega un punto de que también esa sobreexposición la acabas normalizando. Yo al menos trato de vender lo que uno lo trata de ver como analista, pero también en el fondo, también, como dice también Nietzsche, que cuando miras un largo tiempo al abismo, el abismo también mira dentro de ti. O sea, acabas convirtiéndote también en cierta manera parte de eso, o que empiezas a normalizarlo. Incluso cuando a veces estaba con mis sobrinitos, yo decía, ay, mierda, ¿en qué mundos estamos dejando? Por eso la idea yo creo que es tratar de no visualizar. Yo tengo la sensación... Sí, perdona. No, para nada. Digo que está muy bien estar informado de lo que pueda suceder en el mundo, pero tampoco no estar sobreinformado, porque te puedes meter en la boca del lobo. Te iba a decir que yo tengo la impresión de que va siendo hora de dejar de preguntarse si el psicópata nace o se hace, porque yo creo que esa pregunta sí que está respondida hace tiempo, y es hora de empezar a preguntarse por qué hay tanto sociópata, ¿no? Más bien, porque el sociópata sí se hace y lo estamos haciendo como si tuviéramos una fábrica de galletas, ¿no? Me parece que estamos en una sociedad sociopática cada vez más, es mi opinión, pero ya digo que los últimos programas estoy haciendo un papel de boomer bastante evidente, ¿no? Pero no lo puedo evitar. Dime. Está perfecto. Realmente, cuando ya hablamos de sociópata, el perfil de sociópata es por factores ambientales, sociales. Sí. Si esto nos volvemos a las teorías criminológicas clásicas,
por ejemplo, de Ferri y Garófalo, que ya se hablaba, ya se empezaba ya a contemplar de la importancia que tiene la sociedad luego en influir conductas criminógenas o antisociales en el propio individuo. Creo que en ese aspecto podemos decir de que cada sociedad tiene la criminalidad que ellos han creado. Y en este caso... Dilo, que se merece. Que se merece. Claramente. Quería ser políticamente correcto dentro de lo posible, pero es cierto, o sea, estamos generando a día de hoy, en base a todo lo que está ocurriendo, que tenemos yo creo que una hidra, de que estamos tratando de cortar cabezas, pero que cada vez crecen más. Y que estamos luchando ahí ahora mismo como un Don Quijote contra los molinos de viento. Un poquito sí. Pero y con respecto a lo que estaba diciendo antes, Salva, de esa protección, del anonimato, el que siempre le damos mucha vuelta, me da la sensación de que en este caso en concreto, con esa redefinición, por eso insisto tanto en la redefinición, ¿no? Por lo que tú dices en el libro, ¿no? Por esas conclusiones de que la Snap Movie como tal no existe, pero existe ese fenómeno más actual de la violencia o el crimen explícito que se difunde a través de Internet, ¿no? Por eso las llamo, no sé si sería correcto decir nuevas Snap Movies, no lo sé, ¿no? Esa redefinición. Dejémoslo así, porque hoy el tema es el Snap Movies, ¿no? Tengo la sensación de que se produce como un fenómeno complementario o que se produce dos perfiles o que se encuentran dos perfiles complementarios, que a mí siempre se me viene a la cabeza la figura de dos choques de trenes, ¿no? O la tormenta perfecta. Tienes el perfil del anonimato, que es el del sádico voyeur que decíamos antes, y el perfil del que no quiere ser anónimo, es todo lo contrario, que es el del narcisista, que es el productor, el que no tiene inconveniente en exponer sus miserias o sus grandezas, ¿no? Y que no tiene problema en exponer sus miserias hasta el punto de someter a debate, a encuesta ante sus seguidores si debe de quitarse la vida. Y si la respuesta es positiva, lo hace. Aunque luego no pueda beber las mieles de su éxito, ¿no? Porque se ha convertido en viral el último vídeo que hizo. Pero es que esto no ha ocurrido una vez, ha ocurrido varias veces ya. O como decías antes, con respecto al, no sé si se llaman trash algo, no recuerdo cómo se llamaba ese tipo de producciones en YouTube, que es Surface, no tienes que irte, ni tienes que tener Tor, ni tienes que preocuparte porque te vas a meter en la Deep Web, ni nada parecido. Estamos hablando de YouTube, producción, o sea, streaming, el tipo ruso que tenía a la novia y que le iban diciendo, quítale la ropa, sácala al balcón, déjala. ¿Es él quien acabó con la vida de esta chica? ¿Seguro? ¿Fue él? ¿O fueron los internautas seguidores de este tipo que le iban diciendo lo que tenía que hacer para acabar con la vida de esta chica? Que salieron de rositas y que le pagaban porque hiciera todo eso, ¿no? Entonces estos son sádicos y el ejecutor es él, porque le estaban viendo un montón de gente, ¿no? Y está ahí el componente narcisista. Entonces hay esa retroalimentación de dos problemas muy grandes. Es como ocurre en muchas otras adicciones, ¿no? Y que están muy, muy, muy estudiadas, ¿no? Cualquiera que conozca, por ejemplo, el fenómeno del alcoholismo sabe que hay un alcohólico y alguien que proporciona o que le sirve de coartada o de encubrimiento y que incluso proporciona a veces el alcohol, ¿no? Y no le ayuda y es muy cercano. Estos muchas veces van en paralelo, ¿no? No lo sé. Me da la sensación de que esa perspectiva que tú hablas del futuro no va a ser tan sencilla porque hoy en día todos tenemos completamente imbricada en nuestra vida en las redes sociales. Es muy aspiracional lo que estamos viendo en las redes sociales a nuestras gente joven, a la gente que viene detrás de nosotros. Le estamos inculcando una forma de vida muy aspiracional, muy grandiosa, que en algunos casos es cierto, pero no estamos mostrando todo, o esos influencers, etcétera, no están mostrando todo lo que hay, y creen que es una forma fácil de llegar y entonces intentan coger atajos. No sé, es una reflexión
como dirían los argentinos, al pedo, ¿no? Un poco de los 20 duros, no sé. No, pero yo, por ejemplo, te voy a decir que lo que habéis nombrado, habéis hablado de Luca Magnotta, y yo tuve el momento de justo ver esos vídeos. O sea, yo vi todos. O sea, lo de los animales, el One Eyes, One Pig, que se llama, que es cuando mató al chino, al chino, que lo trocea, y encima, fíjate si es narcisista el tipo, que pone New Order, o sea, de fondo, ¿no? La canción de True Fate. Era como, es mi momento, ¿no? Es un día espléndido, es una cosa terrorífica. Pero ese tipo de vídeos ya existían de antes. O sea, yo me acuerdo que había un vídeo de un modificador corporal americano que incluso yo hablé con él en los 90. Y el tío se vestía de mujer, bueno, de mujer, como de anciana, un vídeo terrorífico en una nave industrial y demás. Y había la cabeza decapitada de un caballo, podrida en el suelo. Y el tío empezaba a tener relaciones sexuales con la cabeza y estaba totalmente todo grabado en primerísimo plano. O sea, una cosa bizarra, a más no poder, se quitó de la red, el tío estuvo demandado, buscado, bueno, o sea, brutal. Y yo creo que eso siempre, absolutamente siempre ha existido. O sea, que no es una cosa de ahora. Evidentemente, el fomento que hay y la demanda que hay, y yo lo digo como director de cine extremo, que estoy metido hasta el cuello en todo esto, de la violencia es tremendo. O sea, no os podéis hacer una ligera idea de... O sea, a mí, por ejemplo, se me considera el director de cine más extremo de España. Yo para, digamos, entre comillas, mantener ese estatus que me han puesto, no te quiero ni contar lo que tengo que hacer en el cine. O sea, porque cada vez la demanda es más grande, como está diciendo Cristian. O sea, al final la gente pide más y más y más y más, y esto es terrorífico. O sea, nadie se contenta con nada. Hoy en día se ve todo, y se ve a golpe de clic. Y yo mira, hay una cosa que, por ejemplo, yo siempre he tenido en la cabeza cuando se habla de snuff movies, que era el caso Alcácer. Decían en su momento que las niñas de Alcácer podían haber sido ejecutadas mediante una película snuff por un adinerado, tal, no sé qué. No, eso está desmentido, ¿eh? Es un fake. Está desmentido, ¿no? Sí. Bueno, pues ese era como el mito que a mí me perturbaba la cabeza. Yo cada vez que escuchaba aquellas cosas, ¿no? Pero yo desde el punto de vista del cine extremo, underground, he visto cosas muy heavy, muy heavy, pero no sé hasta qué punto valorar las cosas como películas snuff. Yo lo más cercano, por ejemplo, al snuff lo catalogaría como lo que has dicho de Magnotta, que me parece pues eso, que son más snuff, que eso no hay. Hay otro caso, que es el de los llamados el crimen del martillo, le llaman. No voy a atreverme a intentar decir los nombres de los criminales que lo protagonizaron, porque además son también rusos y pues, tienen un nombre que no recordaría además y seguro que lo diría mal. Que fueron asesinos en serie, dos además muy jóvenes, que utilizaban un martillo para acabar con sus víctimas, y que hubo un cierto rumor porque la novia o exnovia de uno de ellos llegó a testificar que lo habían hecho porque lo grababan con el móvil y lo querían después comercializar porque habían contactado con un productor que vendía estas películas en la Deep Web como si fueran snuff movies. No sé si habéis oído esta historia. El crimen del martillo, los asesinos del martillo son, bueno, pues de estos criminales que se hicieron desgraciadamente conocidos, ¿no? Y de hecho, esas filmaciones sí existían, ellos lo grababan en el móvil, como ocurre desgraciadamente en demasiadas ocasiones con los criminales. Lo que pasa es que generalmente lo hacen para tener ellos una forma de después volver a revivir los asesinatos, como nos puede seguramente confirmar Cristian como criminólogo. Esto es algo que, una especie de fetiche que ellos mismos guardan, ¿no? En este caso, esas filmaciones las robó alguien en el tribunal. Y se distribuyeron y todavía se puede encontrar censurada
parte de una de las grabaciones en algunas páginas web. Entiendo que si se encuentra censurada, alguien muy avezado y que sepa buscar la puede encontrar completa, ¿no? No sé si os suena esta historia que acabo de contar. Yo os voy a comentar una cosa a modo actual. Estáis hablando de Rusia. Mi maestro de cine, que es Andrei Iskanov, es un director polémico a más no poder, es ruso. Y nosotros cuando, por ejemplo, hacemos edición de las películas y demás, siempre metemos una intro hiper mega psicodélica, rara, extraña. Frecuentemente usamos material de vídeos pues, fuertes. Y entonces yo necesitaba búsqueda de este tipo de vídeos porque cada vez estaba más complicado. Y me dijo, no te preocupes, o sea, en Rusia esto está a la orden del día. Y me metió en grupos de Telegram, que es un poco a colación a lo que tú vas y estás diciendo, que, o sea, la moda en Rusia es coger a la mujer, vejarla totalmente a unos niveles que alucinas y grabarlo todo con el móvil. Y te estoy hablando de la pareja y los amigos. O sea, tal cual. O sea, raparla la cabeza, o sea, cosas bestiales. Y esto todo se publica en Telegram todos los días. O sea, alucina el mundo que hay metido ahí. Pero es que es terrorífico, ¿eh? O sea, yo me he asustado. Tengo que rectificar una cosa, no es Rusia, es Ucrania. Lo que pasa es que en el momento que ocurría formaban parte de... no, perdón, es Ucrania. Estoy hablando de los maníacos. Voy a arriesgarme a decir el nombre porque es complejo, ¿eh? Maníacos de Dnepropetrovsk, sí. Y son Víctor Sayenko e Igor Suprunyuk. Ellos grababan, como os digo, y luego se escaparon o alguien en el tribunal robó estas filmaciones y circulan por internet. Es cierto lo que está comentando Miquel, también lo escuchamos en el programa, un programa que dedicamos también al tema de las redes sociales, que contamos el caso que hemos mencionado antes también de este tipo que acabó dejando que su novia muriera de frío en el balcón desnuda. Hablamos de toda esa práctica extrema que existe, que está en Rusia sobre todo, de gente además que entra en las casas a la fuerza, que utiliza la violencia con los habitantes de esas casas, lo está grabando y lo sube a las redes. Esto ocurre, a veces son ladrones, roban también, pero sobre todo el objetivo es grabar estos ataques violentos a domicilios con sus teléfonos móviles y subirlo después a la red. Esto también está ocurriendo. Yo mira, en grupos, por ejemplo, de Telegram que yo veía esta información, yo me quedé muy perplejo porque yo hablé con Iskanov y yo le dije, pero vamos a ver, esto ¿qué es lo que está sucediendo? Y dice, es que monetizan este tipo de actos. O sea, es un negocio. O sea, estamos hablando de una factoría de la tortura, de la humillación, o sea, la cosa es muy seria. Lo que pasa es que ahora mismo la situación en Rusia está de pena. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues es un poco comparable, yo no sé si habéis visto la película Serbian Film, la famosa película serbia, ¿no? Pues en una Serbia decadente, en una Serbia de posguerra, donde no hay dinero, donde no hay tal, la gente se agarra a un clavo ardiendo y hace barbaridades, como en la película de Serbian Film, pero en este caso en la vida real. Y tanta culpa tienen los que los hacen como los que lo consumimos. O sea, no hay que ser hipócrita y decir, no, pues no, es que lo hacen ellos, ya, pero si nosotros no lo viésemos, eso no existiría, porque no tendría visualización. Es sencillo. Lo que pasa es que se ha hecho un cóctel molotov, por decirlo de alguna forma, de la violencia. Y cada vez la demanda es mayor. Entonces, el problema está en que no se frena, como bien dice Cristian, ni se conciencian las personas, ni nada de nada. Porque yo, por ejemplo, lo puedo hacer porque realmente es mi trabajo. O sea, no hay otra finalidad que no sea la de crear algo, un valor artístico, aunque sea oscuro, pero artístico. Pero yo jamás haría eso por el mero hecho de verlo. O sea, vamos, ni de coña. O sea, ¿y dónde queda la policía en todo esto? Porque evidentemente está súper difundido. Claro.
o no hay bastante policía o aquí cada uno hace lo que le sale de las narices, porque yo entiendo que en la Deep Web es más complicado, pero todo esto que estamos hablando de Telegram y puñetas, esto es absolutamente... Bueno, Telegram tiene su dificultad también, ¿eh? Recordemos lo que ha ocurrido hace relativamente poco en nuestro país también. Bueno, yo, no solo mira, Telegram. os voy a comentar un caso. Yo el otro día vi una película que es un poco para que se entienda un poco de qué va esto. Porque, o sea, una cosa es lo que vemos y otra cosa es todo lo que hay detrás. Se llamaba La dictadura perfecta. Es una película mexicana de Luis Estrada y trata pues de un político que le cogen y le fríen porque le encuentran pues de todo. Que está con el narco, que tal que cual, se difunde en la prensa, en la televisión, y entonces, claro, le meten una sacudida ahí que flipas electoral. Dice, me van a quitar todos los votantes. Me voy a la televisión, hablo con ellos, que me limpien la imagen. Y dice, mira, quitarme esto de... Dice, no, es que no podemos, es que esto es social, esto es para el mundo. Y dice, ya, pero es que me habéis jodido. Dice, no, pero es que tenemos unos paquetes de limpieza de imagen que usted se los puede costear. Dice, bueno, pues que lo pague la sociedad y ya está, sin problema ninguno. Le limpian la imagen al tío y te das cuenta de que todo es una telaraña tremendamente tejida. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que el tipo, como la sociedad está ya picada, para coger y quitar la noticia de las mentes de las personas, ¿qué hacen? Pues agarran un tema de actualidad que es el secuestro de una niña. Y le dan difusión a eso a tope, se olvida lo otro, que es lo que teóricamente en periodismo se llama la caja china. Entonces, vivimos en un mundo en el que está todo totalmente tapado por H o por B. O sea, esos vídeos están en la red porque alguien permite que estén en la red, pero hay cosas peores que esas y que seguramente no ven la luz o que se filtran por debajo. Y esto ni más ni menos que es para tapar el ojo al macho. O sea, realmente es todo muchísimo más profundo de lo que parece. Y eso es lo terrorífico, que solo vemos la primera capa de arriba. En fin, no sé, al final no sé si estamos casi desmontando la conclusión de que las snuff movies no existen. Casi hubiera sido preferible que sí y que todo lo demás no. No sé si da más miedo todo lo que en realidad hay en cuanto a producción audiovisual de violencia real. No sé qué piensas, Cristian. Pues pienso de que creo que el concepto de snuff movie queda muy bien de una perspectiva como leyenda urbana, pero que se necesita a día de hoy redefinir ciertas cosas que para mí la realidad siempre está superando a día de hoy. Con todo lo que se está hablando hoy, está superando sí o sí la ficción. Como antes estábamos hablando de que también Internet ofrece esa perspectiva de anonimato que como estabas antes indicando, de la persona de que está grabando a su pareja, oye, quítale, y la gente le dice, quítale la ropa, ahora sácala fuera y que se congele. Tenemos aquí también algo interesante que también es estudiar en este caso, no únicamente el escenario, sino también las dinámicas grupales que se están generando, tanto de la perspectiva de quien lo realiza, ya sea un narcisista, un psicópata, alguien sádico, o simplemente como hablamos antes de los de Jackass, que eran gente que estaba loca, o sea, el tonto de turno, y luego por otro lado también el perfil pasivo, que es el que está ahí pues indicando, oye, haz esto, haz lo otro, que también tiene esas características de anonimato y que le da la libre albedrío de poder inducir o de sugerir ciertas cosas. También qué tipo de perfil estamos hablando. Tenemos aquí diferentes motivaciones que se tienen que ir definiendo y viendo un poco en cada contexto. Es cierto que también tenemos espacios como, por ejemplo, Telegram, que es donde dentro de lo que sería, entre comillas, la parte entre superficial y oscura de la Internet, tienes ahí el lugar idóneo para poder divulgar lo que quieras y también teniendo ese anonimato, que puedes tener incluso un teléfono desechable con una tarjeta SIM de prepago cualquiera que te puedes comprar por la calle y que puedes ahí estar produciendo y de igual forma también compartiendo y también gozando. Bueno, así se planeó el asalto al Capitolio, o sea, en Estados Unidos. Eso es. Me parece, Cristian, que cada día es más necesario y bueno, también tenemos pendiente hacer un programa en el que queremos contar con profesionales como Cristian Rodríguez Jiménez, criminólogos, pero en este caso, bueno, Cristian es español, pero está trabajando en Chile
Y bueno, pues precisamente sobre ese tema queremos también preparar un programa aquí de por qué en España todavía no existe un papel del criminólogo real, analizando cada vez más necesario, como estamos viendo, ¿no? Yo creo que cada vez es más fundamental que exista un trabajo de análisis del criminólogo en más instituciones y en más lugares para tratar de hacernos comprender a la sociedad la gravedad de todos estos asuntos, ¿no? Porque, bueno, pues volviendo un poco a una de las reflexiones que hemos hecho antes, el problema es que la sociedad cada vez es más sociopática, cada vez es más antisocial, aunque esto suene paradójico. Y por lo tanto también la sociedad es responsable de lo que le está pasando, ¿no? Cristian antes de broma decía que bueno, de broma no, lo decía en serio, pero yo le animaba a decirlo de una forma llana y le decía, bueno, exactamente lo que queremos decir es que la sociedad tiene la delincuencia que se merece, ¿no? Y lo hemos dicho de esa forma más coloquial, ¿no? Más llana y más comprensible. Pero bueno, esa podría ser un poco la conclusión y por lo tanto también el volver a elevar la voz y gritar de nuevo a las personas que tienen que tomar decisiones para que se den cuenta de lo necesario que es el papel del criminólogo cada vez en nuestra sociedad, ¿no? De momento, pues bueno, pues tenemos personas como Cristian Rodríguez Jiménez que nos presta a todos su labor a través de trabajos como como Snap Movie, Filmando la Muerte, un análisis sobre un no tan extinto o no tan legendario fenómeno como hemos visto en el programa de hoy. Cristian, muchísimas gracias por atendernos en El País de los Horrores y sobre todo por este trabajazo que has hecho, esta tesis, como la hemos llamado, aunque a ti te parezca que hemos exagerado, yo creo que en absoluto. Muchísimas gracias por el espacio, por dar visibilidad a la criminología, que dentro de la perspectiva multidisciplinar, te lo digo ya por experiencia, es bonito unir la criminología con otras ciencias sociales para poder hacer prevención del delito, y no delitos, sino también conductas antisociales y cívicas. Además, que también gracias por compartir también el espacio tanto a Salva como a Miquel, que es un lujo el poder compartir y charlar y escucharos. Igualmente. Que no sea la última vez que visitas El País de los Horrores. A Miquel ya, bueno, pues ya le hemos dicho que este es también un espacio más para él, para que exponga todo lo que tiene que contarnos, porque ya has visto que es mucho. Ya os he dicho yo que era un loco muy cuerdo, Miquel, que tenía mucho que aportar en esta tertulia y en muchas otras. Muchísimas gracias por volver al País de los Horrores, Miquel. Muchas gracias a vosotros, de verdad, un placer estar en esta familia ya, que se considera una familia. Y bueno, pues para lo que haga falta aquí estoy. Y Salva, oye, que gracias también a ti. Prescindible. Pues de nada, y ha sido un placer tomar parte en esta charla con todos vosotros, que vamos ampliando el círculo de amigos y cada vez más chulo. Elena, en el País de los Horrores. Con Elena Merino en Podium Podcast. Hace mucho que no nos pasamos por el Club de los Marineros Muertos, tanto que ya casi parece que los tuvieran de verdad. Y eso no lo podemos consentir. Hay que sacarlos de sus tumbas hoy mismo, que les dé el aire, porque si no se envilecen, se nos ponen vagos y nos dejan sin historias estremecedoras. No como Juan Antonio de Blas, ¿ven? Él no tiene problema en escribirnos una historia en cuanto se lo pedimos. Y hoy ha transformado nuestro club en un cine. Eso sí, yo no comería palomitas durante el pase de la película. Se titula Un cubo sucio y una jaula que chilla. La boca de otro siglo engulle la cinta y empieza a vibrar. Gime agudamente, mastica con ansia el acetato, se atraganta entre quejidos magnéticos. Bruno Falaris oprime el estuche de la película contra la mesa y contiene el aliento. Por favor, que no se parta. Sabe que hay una copia digital adherida a las burbujas del sobre acolchado, pero no. Tiene que ser la grabación original. Los gritos llevan 30 años macerándose en la banda plástica y él ha pagado para oírlos brotar en su inflexión más pura. Necesita ver cómo el terror emerge del polvo, aunque no tarde en deshacerse, enredado en los cabezales. Bruno abre la lata de Pilsner importada. Un día es un día. Y el chasquido le humedece los dedos. Se seca en el pantalón.
Desdobla los cuartos y mitades de un jirón de papel. Dispone su contenido escaso en un plumazo blanco y recto que retuerce al final. Inhala fuerte. El mal ya está hecho. ¿Qué más da si ha sido él o cualquier otro el responsable de rastrear la dark web hasta dar con la referencia codiciada de la película, poner las criptomonedas encima de la mesa, recoger el discreto paquete en un apartado de correos? ¿Habrá sido curiosidad? ¿Morbo? ¿Un distorsionado sentido de la poesía? No lo sabe. Solo reconoce la pureza de ese momento soñado hasta la obsesión, la plenitud indescifrable que florece al ver titilar la nieve catódica. Cae lenta y ruidosa, silba una nota áspera, se funde a negro poco a poco, ya no está, empieza. Interior, día o noche, plano fijo. Parece una especie de almacén. Una lámpara halógena cuelga precariamente del techo. A su luz, un tipo delgado musita dentro de una capucha ciega. Está atado con correas a una silla de barbero desvencijada. La membrana de un micro cruje al activarse. Un estrépito metálico cae pesadamente en alguna parte y la capucha lo busca por reflejo. Una voz de hombre detrás de la cámara. Habla sin parar, quedamente. No tiene la menor música. Dice bliat después de cada frase, así que es ruso. El tipo delgado no da muestras de entendimiento y se limita a interrumpir el responso con un gorjeo violento que hincha y deshincha la capucha en una sucesión de latidos frenéticos. Trata de despegarse del respaldo, tira en desorden de las 4 correas, se envara en la silla como recorrido por el restallido de un látigo. El ruso se descojona. Se le oye dar una calada. Un bucle de humo blanco opaca la pausa que sigue. El alivio de unas patas de madera pone en fin al silencio. Una sombra achaparrada surge de la esquina inferior derecha del plano. Crece, aumenta en densidad, se cierne como un crepúsculo sobre el hombre delgado. Detrás del eclipse llega el ruso, informe bajo una blazer de lana gris. Se acoda en el brazo izquierdo de la silla, acaricia el cuero ceñido a la muñeca temblorosa del otro y susurra algo. Bruno lo oye como el siseo de una serpiente. El tipo delgado mira a su captor sin verlo. Ladea la cabeza para escuchar. Niega nerviosamente. Escupe una letanía entrecortada a través de la capucha. Bruno reconoce la prosodia francesa, nada más. Ojalá pudiera zambullirse en la tele, acercar un poco la cámara para entender qué coño está diciendo y volver al salón. Solo medio metro, sin hacer ningún ruido, que no lo oiga el ruso. Se conforma con silabear posibles súplicas desde el sofá. Déjenme marchar, por favor. No se lo diré a la policía, a nadie. Tengo dinero. Abandona el ejercicio por vulgar. Todo lo que se le ocurre parece escrito por Wes Craven en sus horas más bajas. Esto es otra cosa. Los tópicos de serie B no sirven. Casi puede sentir como suyo el miedo que revolotea en torno a la silla. Casi tocar el cuero desgastado y sucio bajo el sudor de las palmas. Casi oler las palabras empapadas de vodka. Sin darse cuenta, ha empezado a masajearse las muñecas para brindar consuelo a la piel raída por el cuero vasto. En el mundo tras el vidrio, en el almacén, en el pasado, el ruso da una zancada lateral y tapa por completo la silla. El tenso subir y bajar de hombros delata que está manipulando algo con meticulosidad, apuntalado sobre las piernas abiertas. La tarea velada culmina en un ademán salvaje y un grito que parte el alma al estallar contra el micrófono. El ruso retrocede sin darse la vuelta, tropieza y no cae. Abandona el plano. El foco ahora es para el tipo delgado, desvanecido en mitad del escenario. A sus pies se extiende un breve charco llovido de la entrepierna. Bruno advierte una presión afelpada en la vejiga. Maldita cerveza. Pero descarta inmediatamente la idea de interrumpir el visionado. Sería ridículo. Antes se mea encima. Risas urales detrás y lejos. Se gira, pero no son para él. Está solo. ¡Qué reacción tan absurda! La cinta trepita dentro de los carretes. Acelera. Se para de golpe. ¡Hostia puta! Vuelve a girar, menos mal. Un trazo espeso asoma de la capucha. Repta un par de centímetros y se posa en la clavícula. Durante demasiados segundos no sucede nada más, pero el temporizador de la cámara promete más metraje. Bruno observa que la lazada que mantiene la capucha en su sitio es diferente, asimétrica, parece una pajarita exhausta. Mientras abre una segunda lata, el ruso, en su lado,
pierde la paciencia. Una oreja vuela goteando desde bambalinas y se estrella en la frente del tipo delgado, provocando que se despierte de golpe, tosa, llore. Bruno maldice, tamborilea en la lata vacía, juguetea con el pendiente de plata que le enciende el lóbulo. Tranquilo, no ha sido más que un jump scare de mierda. Una oreja cercenada, vaya cosa. Y además se ve como el culo, seguro que es de goma. Le han timado, esa sangre no es real, parece chocolate medio seco. Un hueso no suena así al romperse. ¿Y los gritos? ¡Qué sobreactuado! La piel humana no es tan elástica, y si lo fuera se habría vuelto a desmayar por el dolor. Justo ahora le inyecta algo. ¡Qué oportuno! Buen trabajo de guión. Un puñetazo en la boca del estómago. La cabeza se lanza en picado para que el vómito pueda salir. Pero está la capucha. Error de continuidad. ¿O no? El ruso deshace la pajarita y descubre una mueca llena de espumarajos rosas. La verdad es que esta parte les ha quedado genial, tanto que Bruno tiene que taparse la boca para no imitar al tipo delgado. Un dedo menos, un alarido más. Después, 4 cercenamientos idénticos y un tajo corto y seco, indiscutiblemente real, que desprende la mano entera. El ruso la saca de plano dándole una patada, desata la correa del brazo mutilado y la usa para hacer un torniquete al muñón. Corta las 3 ligaduras restantes y vuelca la silla de un empujón despectivo. Tan rápido como ha aplicado el torniquete, secciona el tendón del tobillo que le queda más cerca. Un momento de calma para limpiarse el sudor de la frente. Ahora, un machete de carnicero y un cuchillo largo. ¿Qué más? Un cubo sucio y una jaula que chilla. Puñaladas profundas. Una lluvia de cortes. Tiras de carne de la longitud y anchura de la hoja. Dientes a la fuga sobre el cemento. Lo que está haciendo esa rata. El ruso se esfuma con paso jadeante. Su ausencia sujeta el trípode y lo saca a la calle. Quedan a la vista los rincones del almacén y sus sombras escuadradas. El techo ha desaparecido. La luz pende del vacío. Se ve una rampa de chapa más ancha que el vano del portón. El tipo delgado se arrastra hacia la cámara envuelto en un aullido rojo. No ha avanzado medio metro cuando el ruso vuelve junto a él y se acuclilla. Por fin da la cara al objetivo manchado de salpicaduras y polvo. Dedica a Bruno una sonrisa de 24 quilates y retira la capucha. Le da vueltas entre las manos. La estira y la estruja. Hace un guante con ella y mueve los dedos cantando sollozos de trapo. Con la mano desnuda, acorazada de anillos, tira del tipo delgado hasta dejar su cuello a la altura de las guías de acero que limitan los márgenes verticales del plano. Estira el otro brazo y la capucha pulsa un botón redondo inscrito en un marco naranja de aluminio. La enorme persiana de acero, oculta hasta ese instante en el cielo de ladrillo, anuncia su despertar con un rugido profundo. La nuca de Bruno se estremece. El ruso cierra su garra dorada, apresando el flequillo del tipo delgado, y tira como si quisiera escalparlo sin herramientas. Sacude ante la cámara la cara flácida, la hace flotar como una máscara fatua. Bruno se pierde en la danza errática de las facciones pálidas. Limpia de sus propias comisuras la saliva fría que cuelga en la boca rota al otro lado del cristal. Se encorva para evitar el horizonte de acero que baja inexorable. Con un ademán alucinado, saluda al reflejo de sí mismo que le contempla desde pupilas casi extinguidas. Y en el último fotograma, pierde la cabeza. ¿Se acuerdan eso que les dije que tenía muchas ganas de anunciarles algo sobre nuestro club? Algo que iba a pasar muy grande y muy chulo. Pues muy pronto, todavía no, pero ya está muy cerca. Sé que esto es un clickbait, pero va en serio. Igual en un par de semanas o antes lo podemos decir ya. Que por cierto, de momento, si quieren saber cualquier anuncio del programa fuera del programa, va a tener que ser en X, la red antes conocida como Twitter. Esto parece lo de Prince,
o en Instagram, porque saben que les hemos insistido que todo el mundo es susceptible de ser víctima de los ciberdelincuentes, ¿verdad? Pues aquí me tienen. Alguien ha querido hacerse con mis cuentas en Facebook, suplantar mi identidad y de momento lo único que ha conseguido es que me la suspendan. Y eso incluye también pues, el grupo del programa, la página y algunas otras que gestionaba desde mi perfil. Lo estamos solucionando, o lo estamos intentando al menos, pero es algo que va un poquito lento, si es que al final se consigue. Lo que sí les puedo contar ya de ya para que reserven plaza si les interesa es que volvemos a hacer un directo o un programa en vivo, como prefieran llamarlo, y volvemos a hacerlo en el Palacio de la Prensa de Madrid. Ya saben que está en la Plaza de Callao. Será el próximo 8 de junio, a última hora de la tarde, sobre las 8. Y vamos a revisar, una vez más, un caso que vuelve a estar en la mente de todos gracias al éxito merecidísimo de la serie de Netflix El caso Asunta. Vamos a volver a poner sobre la mesa los claros oscuros, las preguntas sin respuesta que existen sobre el dolorosísimo asesinato de la niña de 12 años, Asunta Basterra. Ya iremos contándoles con qué invitados contaremos. Pueden reservar su plaza comprando una entrada al precio de 15 euros en la web palaciodelaPrensa.com. Les esperamos allí, pero tenemos unas pocas citas antes, cada miércoles de momento. Gracias a Cristian Rodríguez, a Miquel Valerdi, a Juan Antonio de Blas y, por supuesto, a mi querido prescindible Salva La Roca y a los chicos de Yes We Cast por formar el destacamento de esta semana. Y gracias a ustedes por no fallar. Que tengan dulces sueños.